tempranito porque siempre tenemos el problema que entramos a trabajar a las 7 de la tarde y Ay, tenemos sí. que ir Bueno, vamos. bueno, al instituto. Por eso Claro, cortamos o a veces vieron que yo me paso el celular, sí, sigo en el auto. Bueno, todo esto de la vida misma y María del Andrea. trabajo. Sí, bueno, esperemos aprovechar este tiempito hasta Tal que se tengan cual. que ir. Bueno, hola a todas. Vamos a ir Bueno, arrancando. Suponemos que igual se van sumando con el tiempo, como pasa siempre. Hola Giselle y Andrea, ¿cómo andan? ¿cómo estás, Bueno, Andrea? ¿Cómo va? Hola, buenas ¿Qué? tardes, ¿cómo están? Ahí tenemos que ver qué pasó, Andrea. Resolver el No, misterio de los la verdad que no comentarios. sé, ¿Qué les igual les- los he vuelto a poner, como no los he hecho, sí he vuelto a hacer los comentarios porque no ha habido forma de que los pueda recuperar, al menos yo. Pero sí, estaban, eh, ayer he vuelto a abrir el archivo y estaban los comentarios, los había subido Ah, correctamente, pero no sé qué pasó. mirá vos, qué mal. ¿Sabés qué? Me parece que quizás te lo puedas bajar. Eso es quizá un cuidado a tener, el hecho de que cuando comentemos en el Google Docs, bajarnos una copia del archivo comentado como forma de backup, por las dudas que pase esto. No me da la opción para bajar una copia. Hacer. Ahora sí, recién, digamos, tengo este, la opción de hacer la copia, pero las veces que lo he intentado hacer, porque sí me ha pasado, no solo con el, con el Google Docs, sino en las plataformas en general. Por ahí estoy editando en el procesador y de pronto se me cae la conexión y lo que estaba escribiendo, sobre todo en los foros, así que trato de tener ese cuidado, ¿no? De hacerlo primero en un Word y después directamente copiarlo y pegarlo. Y lo que he intentado hacer es hacer una copia, guardar una copia y no me ha dado esa opción. La Mira, tenía no te daba bloqueada. las opciones, ahora sí, porque en archivo descargar yo me lo pude descargar y ver en Word todos Sí, los comentarios. Bien, sí, ahora no, sí, ahora sí me da la opción, pero antes no. no te Hasta ayer, daba. por ejemplo, no tenía la opción de hacer una copia, no. Mira, quizás sea un tema de permisos, ahí estuvimos viendo eso. Bueno, Ujú. bienvenidas Adriana, Alicia, Gustavo, bienvenido. Alan, Hola, buenas bienvenido. tardes. Sí, trataba justamente de mejorar el audio porque las escuchaba entrecortado por rato y se cortaba igual. Bueno, ahora creo que me pueden escuchar bien. sí, ¿Sí? muy Sí, bien, Adriana. perfecto. Perfecto, lo solucionamos. Bueno, eh, ahí está Alicia, ¿sí? Recién se estaba conectando. Lo que pasa que, bueno, como pensábamos el miércoles pasado, fuimos acomodando los horarios. Ahí está Alicia, fuimos Hola, acomodando Alicia. los horarios para Hola, poder buenas estar. tardes. Y Sí, bueno, una de las compañeras, una vez se puede, digamos, canjear con otros colegas las clases y a veces no. no. Bueno, ahí estamos con tiempos Sí, muy acotados. sí. Esto nos va Yo sucediendo. tengo hasta las 19. Yo tengo que ir a Sí, trabajar a esa hora. Bien, así que Bueno, vamos a hacer una breve sí. introducción entonces chiquitita acerca del método y después vamos a meternos ya con la lectura de su trabajo. gracias. Eh, a ver si pueden aprovechar el mayor tiempo posible de esos intercambios. Bueno,
Bueno, como saben, estamos iniciando, estamos en medio de la clase 4, ¿no? Venimos de la primera parte de la clase 4, que está destinada a revisar la metodología, y ahora ingresaremos a partir de mañana en la segunda parte de la clase 4, que está destinada a la conformación del cronograma, ¿no? Al final después voy a hacer algunos comentarios sobre esto. Pero bueno, el cronograma tiene que ver fundamentalmente con plantear los tiempos que ustedes prevén serán necesarios para las distintas etapas, ¿no?, de lo que va a ser el trabajo de investigación. El trabajo de investigación no es la escritura del proyecto, ¿eh? Esto igualmente está aclarado en la clase, pero ténganlo presente. El cronograma tiene que prever todo ese proceso de trabajo que empieza una vez que ustedes terminan de escribir este documento que están escribiendo, e inician con el trabajo de campo, ¿no? El cronograma organiza temporalmente todas esas actividades que son la investigación misma. Bueno, esto lo abordaremos sobre todo el miércoles que viene. Hoy vamos a trabajar la metodología y vamos a leer sobre todo las partes de diseño metodológico que plantearon en dos proyectos que seleccionamos para leer hoy. Bueno, para tener presente, ¿no?, cuando decimos metodología estamos pensando en el método, estamos pensando en de qué manera vamos a conseguir, vamos a hacernos de esos datos para producir una información, para producir el aporte científico que constituye todo proyecto de investigación. Entonces, una pregunta inicial es, ¿a dónde voy a ir a buscar ese dato que necesito, ¿no? ¿A quién? ¿A quién voy a interrogar para recoger ese dato? Lo voy a buscar a personas, voy a hacer entrevistas, lo voy a buscar a documentos, lo voy a buscar a situaciones, ¿no?, a través de la observación. ¿A dónde voy a buscar ese dato? Y la segunda pregunta, que complementa, ¿no?, la construcción del marco metodológico, es, luego de recoger ese dato, ¿qué voy a hacer con esa información que tengo? En realidad, vale acá una distinción. Una cosa son datos y otra cosa es información. Información sería algo así como el dato procesado, ¿no?, el dato organizado de una cierta manera, con una cierta relación, ¿no?, relación entre datos que construyen lo que es la información. Entonces, por un lado, ¿a dónde voy a buscar el dato? Y por otro lado, ¿qué voy a hacer con esos datos que encuentro? Voy a establecer relaciones, los voy a comparar, voy a organizar tipologías, voy a organizar índices, voy a agrupar los datos en dimensiones, ¿no? ¿Qué voy a hacer con toda esa información que recojo de entrevistas, de observación, de trabajo de campo, de relevamiento de documentos, de datos estadísticos? ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿Cómo la voy a traducir, ¿no?, en un producto científico? Esas son las dos preguntas que tenemos que tener presentes cuando organizamos un marco metodológico. Y luego, algunas decisiones que tienen que ver con el diseño metodológico, ¿no? Si van a hacer un diseño cualitativo, un diseño cuantitativo, un diseño mixto. Esto en muchos casos ya leímos trabajos, está resuelto, ya lo han decidido. Pero bueno, para ir ajustando, y para que ustedes también vuelvan quizás a hacerse esas preguntas en un segundo momento de revisión del marco metodológico, ¿no? La estrategia cualitativa pretende, o mejor dicho, facilita un acercamiento más comprensivo, ¿no?, donde no tiene tanta pretensión de objetividad, sino más acercarse intensivamente a la realidad, ¿no?, comprender procesos, quizás hasta recoger percepciones de los actores, representaciones. No tiene una pretensión de cuantificar, ¿no?, como esta contraposición con lo cuanti lo dice, como sí lo tiene el diseño cuantitativo, ¿no?, o la metodología cuantitativa. Esta metodología pretende medir, ¿no?, cuantificar. Cuando yo decido que hay un marco que voy a aplicar un diseño cuantitativo es porque confío en que necesito para responderme las preguntas del proyecto contar cosas, cuantificar, ¿no? Contar en el sentido de cuantificar, no de relatar. Las cantidades sirven.
Entonces estas dos oposiciones, ¿no? Un diseño más que pretende más el acercamiento intensivo, la comprensión, la densidad, la comprensión de la densidad, ¿no? La densidad de las representaciones, de la realidad, versus lo que se puede contar, o lo que yo creo que hay que contar para comparar, bueno, lo que tiene que ver con la medición. Una tercera posición, una tercera opción es complementar estas dos miradas, ¿no? A veces, en muchos casos de en trabajos que leímos, ustedes optan por una metodología cual y cuantitativa, donde creen que un abordaje cualitativo a la realidad puede complementar o enriquecer un acercamiento cuantitativo. Esto también es posible. Bueno, esto como primera introducción. Vamos a ver, leyendo los trabajos que trajimos, que todas las decisiones de cómo se van a recoger los datos y qué van a hacer con esos datos siempre reenvían a los objetivos y al marco teórico, ¿no? Porque de acuerdo a la manera en que yo defino teóricamente un concepto que es clave para mi investigación, es cómo voy a ir a buscar ese dato que me hable de ese concepto, ¿no? Yo digo, trayectorias, bueno, ¿de qué estoy hablando? Para definir, para dar información sobre trayectorias. Si yo hablo de trayectorias en términos de abandono escolar, por ejemplo, voy a buscar datos cuantitativos, ¿no? Puedo buscar datos cuantitativos y hablar de trayectoria, pero hay abordaje de trayectorias que tienen que ver con, por ejemplo, cómo los actores se representan su propia biografía escolar, y eso también es una manera de hablar de trayectorias, pero eso habla ya de un enfoque cualitativo. Así que todas estas idas y venidas al marco teórico y a los objetivos no son un obstáculo, sino al revés, son algo necesario en todo proceso de escritura de un proyecto de investigación. Bueno, propongo, con esta brevísima presentación de la metodología, que vayamos directamente al trabajo de las compañeras y a ver si podemos hacer estos cotejos, ¿no?, entre las partes del proyecto. Ahí mientras que Agus comparte, solo les consulto en relación a la metodología que nosotros en este taller entendemos que ustedes la trabajaron en el seminario anterior bastante, ¿verdad? Estuvieron trabajando un poco esas decisiones. Bien, buenísimo. Nosotros por eso también revisamos la coherencia y lo vamos a cotejar, como dice Agustina, pero entendemos que ya hay un trabajo hecho previamente, ¿no? Por eso pasamos revistas así muy sintéticamente. Sí, llegamos hasta ahí. Ese ha sido el corolario del seminario. Buenísimo, bueno. Yo propongo, acá se ve en pantalla, ¿lo ven bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, propongo que leamos, a ver si lo... Uy. Que leamos, no sé si prefieren lectura en silencio o en voz alta. Siempre damos esta opción porque tiene sus pros y sus contras cada uno de estas modalidades. Lo que prefieran. ¿Vos podrás compartir el enlace que tenés ahí en el chat? Sí, claro. Ahí fue. Aprovecho y doy la bienvenida a los que se están sumando. Estamos iniciando la lectura de los proyectos que tocan hoy. Bueno, yo propongo en el trabajo de las compañeras leer bueno, el tema, el planteo del problema, hasta donde dice toma de posición teórica epistemológica, que lo vamos a considerar
provisoriamente marco teórico, y lo vamos a leer en otro momento, y vamos a seguir con las preguntas, el problema, el objetivo general, específico, y luego, bueno, acá hay mucho avance de muchos apartados, eso es una muy buena noticia, y luego marco metodológico, es lo que nos estamos pensando, ¿no?, propiamente en este encuentro. Solo un comentario así para todas y todos. Sugerimos que vayan configurando el proyecto, el documento que tienen escrito, con los títulos que ya son los que vamos a requerir en la consigna de trabajo final. Vayan al apartado de presentación, y van a ver que al final dice requisitos de aprobación, y ahí está la consigna muy brevemente del trabajo final, y ahí hay un punteo de todos los apartados del proyecto. Sugerimos que ya para ir imaginando, ¿no?, de cómo va a quedar armado ese proyecto, que pongan en ese orden los apartados, y con ese título o con uno similar que ustedes crean, los proyectos que ya están escritos. Bueno. ¿Alguien se ofrece a leer? Que no sean las compañeras autoras. Puedo leerlo, que bueno, ya bueno, tengo Andrea. hecho una lectura. Buenísimo. Pero voy a ir a mi archivo o ustedes lo van pasando, no sé, como quieran. Yo lo paso, si querés, o como quieras. No, digo, o sea, en la pantalla. Yo lo A paso, medida yo lo que paso. vaya. Ajá. Bárbaro. Bueno, Gracias. para que lo lea Adelante. desde la plataforma esta y no me salga de la plataforma. El impacto de las prácticas pedagógicas en las escuelas asociadas, análisis de la implementación, desarrollo y evaluación de proyectos integrados en el nivel secundario de la ciudad capital de La Rioja, año 2021-2022. Planteo del problema de investigación. A lo largo de nuestro recorrido y experiencia profesional como educadores y miembros de diversos equipos de gestión y técnicos, hemos presenciado diversos cambios en el sistema educativo. La relación educativa y sociedad siempre ha sido motivo de discusión teórica y análisis crítico, sobre todo en un contexto de cambio tecnológico y económico en países en desarrollo como el nuestro, que exige la redefinición del papel de la educación en la sociedad de la información. Perdón, se me aparecen los cartelitos y me tapan la pantalla. Y el reconocimiento. La escuela es agente de cambio social. En este sentido, acordamos con Ibarrola, quien propone una sociología emergente, la cual desarrolla alternativas reales y efectivas para el uso de la educación como promotora del cambio social centrado en la práctica pedagógica. Analizar la formación docente implica también tener en cuenta las características de las políticas educativas neoliberales que han afectado a todos los sistemas educativos en América Latina. En este contexto, se observa la creciente centralidad que ha cobrado la formación docente en el debate educativo, así como también acciones tendientes a generar reflexiones sobre el paradigma de la formación en la educación superior y el modo como se ha gestado el diseño curricular con los incesantes cambios y evolución del conocimiento, del contexto y la pertinencia cultural. En la actualidad, se está replanteando el propio concepto de formación que deja de basarse en la adquisición del conocimiento para ampliarlo en lo que supone el saber hacer y actuar, y todavía un plano más complejo como es el saber ser. Lo importante no es solo la posesión de determinados conocimientos, sino el uso que se haga de ellos en un contexto complejo, dinámico y cambiante. Este criterio obliga a las instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han considerado como formación
incluyendo en dicho proceso no solo el conocimiento, sino también las competencias profesionales para la enseñanza. Y de allí pasamos a las preguntas, ¿no es Muy bien. cierto? Sí, Nos ahí, salteamos la toma de posición teórica y pasamos a las preguntas. acá estamos. Por todo lo expuesto es que nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué saberes orientan las prácticas pedagógicas de los estudiantes residentes en las escuelas asociadas? ¿El docente coformador cumple efectivamente su rol según la normativa jurisdiccional vigente? ¿Cómo se articula el saber donde el equipo de práctica para orientar las prácticas? Va de nuevo. ¿Cómo se articula el saber docente del equipo de práctica para orientar las prácticas pedagógicas de los residentes y la planificación del docente coformador? ¿Los docentes coformadores se involucran en la planificación de las prácticas pedagógicas de los residentes? ¿Cómo es la relación de los docentes del equipo de práctica y los docentes coformadores? ¿Cómo se desarrolla la implementación de los proyectos integrados en las escuelas secundarias de la ciudad capital de La Rioja? ¿Cuán actualizados son los marcos teóricos de los docentes del equipo de prácticas del ISFD? Problema de investigación. ¿Cómo influye en las escuelas asociadas la implementación de los proyectos integrados como estrategia metodológica de las prácticas pedagógicas de los residentes de los institutos superiores de formación docente de la ciudad capital de La Rioja en el periodo 2021-2022? Objetivo general. Conocer la influencia de los proyectos integrados como estrategia metodológica de las prácticas profesionalizantes de los residentes de los CFD en las escuelas asociadas en nivel secundario de la capital de La Rioja en el ciclo académico 2021-2022. Objetivos específicos. Identificar las corrientes didácticas pedagógicas que orientan las prácticas pedagógicas de los estudiantes residentes en las escuelas asociadas. Indagar la participación de los docentes coformadores en la planificación de las prácticas pedagógicas de los estudiantes residentes de los ISFD. Describir la implementación de los proyectos integrados en las escuelas secundarias de la ciudad capital de La Rioja. Marco metodológico. Para el desarrollo de esta investigación, se seleccionó el diseño metodológico de complementariedad cualitativo, porque consideramos que el mismo permitirá relevar datos significativos. Los paradigmas mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta. Enriquece la investigación desde la triangulación con una mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de comprensión. Tipo de estudio, exploratorio descriptivo, que nos permitirá explicitar las variables en estudio. Evaluar el comportamiento de una de ellas tomada de modo independiente, como así también el comportamiento conjunto de variables al modo de correlaciones, aunque no necesariamente implica causalidad. La combinación de valores entre estas variables nos permitirá definir perfiles o pautas de unidades de análisis. Según su naturaleza temporal, es un estudio de tipo transversal, investigación de campo, población, escuelas secundarias e ISFD de la ciudad capital de La Rioja. Muestra aleatoria simple, 21 escuelas públicas, 4 escuelas privadas, 4 ISFD de la ciudad capital de La Rioja. Unidades de análisis, 228 docentes, 29 directivos, 24 asesores pedagógicos de escuelas secundarias, 12
ATTs, asistentes técnicos territoriales de sede de supervisión de nivel secundario, técnicas de investigación, encuesta en formulario Google Forms a docentes coformadores de escuelas asociadas y docentes de práctica de residencia. Entrevista semiestructurada a los ATT de sede de supervisión, entrevista en profundidad a los asesores pedagógicos y directivos de escuelas secundarias e ISFD, Instituto de Formación Docente. Focus Group a estudiantes residentes de la práctica docente. Contextualización del fenómeno, ámbito espacial de la investigación. ISFD de la ciudad capital de La Rioja que forman para la escuela secundaria y escuelas asociadas del nivel secundario de La Rioja capital. Ámbito temporal, ciclo académico 2021-2022. Sujetos involucrados en la investigación, equipos de práctica de los institutos superiores de formación docente, docentes coformadores de las escuelas asociadas, estudiantes residentes de la práctica docente. Bueno, bárbaro, gracias Andrea. Vamos a ir para arriba. Bueno, empecemos por identificar a ver qué dejarían como está, qué les parece un punto fuerte, digamos, de la escritura de este proyecto en este estado de borrador en el que está. ¿Qué dirían? ¿Qué resaltan? Andrea, vos ya has comentado. Sí, bueno, en realidad no sé si le aporta al proyecto, pero es una apreciación personal que en realidad como precisamente estamos trabajando la cuestión retórica y el efecto que causa en el receptor, la argumentación del trabajo, me parecía interesante plantearlo, ¿no? Esta cuestión de concebir a los institutos de formación docentes en permanente transformación, ¿no? Son espacios, son trayectos formativos que están continuamente siendo pensados por tanto sus actores institucionales como también las direcciones del nivel y desde el Consejo también Federal de Educación, así que poder compartir con otra jurisdicción el mismo sentir y la misma perspectiva, también me parece que estos institutos están yendo en un sentido federal por el mismo camino, ¿no? Estamos todos transitando en la misma dirección, que es la transformación permanente. Ese ha sido bueno, el primer comentario, poniendo en valor esa construcción. Claro, sí, está bueno. Sí, adelante, perdón. Después, bueno, en el tema, en el título de este proyecto, algo que me hace ruido es vincular las escuelas asociadas con con los institutos de formación. Me parece que más que variables de análisis son universos de análisis distintos, porque como está planteado me parece que se constituirían las escuelas asociadas como una variable de análisis, pero más adelante en el planteo del problema o en el objetivo, no recuerdo, ahí he hecho comentario, como está redactado, sí, en el problema de investigación, como está redactado, es como si fuera un universo de análisis paralelo a el ISF. ¿Cómo influye en las escuelas asociadas la implementación de proyectos integrados? Como estudiar
a los proyectos integrados o la influencia de esos proyectos integrados en las escuelas asociadas y no, o también, digamos, paralelamente en las prácticas pedagógicas de los residentes. Considero que lo que se quiere mirar son las prácticas pedagógicas, no las escuelas asociadas. Y también en el tema, estaría bueno, es una sugerencia, ¿no? Sustituir el término impacto por, ahí donde dice el impacto de las prácticas pedagógicas, por influencia, que es lo que se está planteando en el problema de investigación, y eso es como que le daría más coherencia, porque el impacto, digamos, es como para medir el impacto es algo muy grande, el impacto por ahí requiere otro tipo de, la predominancia de lo cuantitativo, me parece, y como he estado observando de lo metodológico, tiene una cuestión mixta. Bueno, el impacto creo que apunta más a lo cuantitativo que a lo cualitativo. Bueno, esa es la sugerencia. También me parece que es necesario poder contextualizar más en el planteo del problema de investigación. Se habla del sistema educativo o de los institutos de formación desde una mirada latinoamericana, o sea, contextualizándolo en el contexto sociocultural de Latinoamérica, y por ahí podría hacerse referencia a algo más local, ¿no? Hacer un desarrollo de algo más local. Está ahí planteada la cuestión de la normativa, en una de las preguntas, el planteo del problema, así que estaría bueno retomar la referencia esa a las normativas, o a la normativa jurisdiccional, por ahí desarrollar algo en el planteo de problema acerca de qué dice esa normativa jurisdiccional, para que lo podamos localizar más al problema. Y bueno, creo que eso era todo. Bien, a ver, vos acá comentaste, esto ya lo mencionaste. Acá es una pregunta por el universo de análisis. Es ¿Cuál esto, es? a mí me parece que en realidad tiene que ver con la construcción con la cuestión de construcción del enunciado. Por ahí sacar de las escuelas asociadas, sacarlo de ese lugar sintáctico y ubicarlo al complemento, que es un circunstancial del lugar en otro lugar. Porque si no, bueno, como el verbo es intransitivo, es como que está ahí, como que la influencia va a ser vista en las escuelas asociadas. Claro, bien. Yo propongo que nos detengamos acá un poquito, porque para ver también cómo lo ve el resto, esta relación entre el problema y el tema, y el objetivo también, ¿no? Vamos a pensar esas tres cosas juntas. Voy a hacer algo. A ver, pido permiso a las autoras para momentáneamente poner el título acá arriba. ¿Puede ser? Para así lo vemos las tres cosas juntas. Sí, sí, profe, no hay problema. Permiso, luego lo saco. Así es más fácil que lo veamos todos juntos. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá. Y podemos revisar, ¿no? Acá. Vamos a leer esto. El tema, el impacto de las prácticas pedagógicas en las escuelas asociadas. Análisis de la implementación, desarrollo y evaluación de proyectos integrados en el nivel secundario de la Ciudad Capital de La Rioja, año 2021-2022. Problema de investigación. ¿Cómo influye en las escuelas asociadas la implementación de los proyectos integrados como estrategia metodológica de las prácticas pedagógicas de los residentes de los institutos de formación docente en la Ciudad Capital de La Rioja en el periodo 2021-2022? Objetivo: conocer la influencia de los proyectos integrados como estrategia metodológica de las prácticas profesionalizantes de los residentes y SFD en las escuelas asociadas de nivel secundario de La Rioja. Bueno, a ver,
¿Cómo ven esta formulación? ¿No? Siempre estamos hablando de una redacción, ¿no? que se puede modificar en función de qué es exactamente lo que quiero investigar. Observo en el tema, la ausencia de el universo de análisis que sería el nivel superior. El impacto de las prácticas pedagógicas en las escuelas asociadas. Análisis de la implementación, desarrollo y evaluación de proyectos integrados en el nivel secundario de la ciudad capital de La Rioja. Y no está apareciendo lo que sí aparece y está desarrollado casi exclusivamente en el planteo del problema, que son los institutos superiores de formación docente. O sea, el estudiante de nivel superior, el residente de nivel superior, no aparece en la presentación del tema. Está ausente. Bien. Y bueno, después sí. ¿Y el se resto trae... cómo les suena? Sí, está... Vamos a tomar esto, las compañías estarán tomando nota. Vamos a ver si el resto encuentra la misma falta o... Sí, ahí, ¿o no? Agus, Sí. complemento la pregunta, ¿no? Al respecto de también pensar en el tema, en la coherencia con la formulación del problema, como ahí trae Andrea, y también pensando en esto que decía Agus al principio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué datos están yendo a buscar? ¿Con quiénes van a trabajar? Porque ahí donde se dice unidades de análisis, hay, digamos, distintas personas que van a entrevistar, distintos actores, y también pensemos, digamos, la coherencia ahí, ¿no? Que nos puede dar pistas de qué es lo que quieren problematizar las colegas, y ahí quizá vamos a ayudarlas a ir como refinando esta formulación. Bueno, buen punto. Acá me avancé hacia el marco metodológico y las técnicas son encuestas, entrevistas y focus group, ¿no? Y un poquito más abajo está seguramente, Agus, a quienes van un poquito más arriba, perdón, pues lo estoy mirando mientras que lo mostrás, dice unidades de análisis y aparecen la cantidad de directivos de la muestra, Acá, ¿no? sí, muestra. Ahí está, eso. Escuelas públicas, privadas y SFD. Yo tengo una duda anterior, a ver cómo la ve el resto, una inquietud para plantear, que tiene que ver con la noción de impacto. A ver si puedo plantear. Esto, yo creo que más que un tema es un título, ¿no? Me parece. Tiene un nivel de especificidad bastante importante que sugiere más que puede llegar a ser el título del proyecto que un tema general, digamos, en el que se inscribe el proyecto. Pero bueno, eso es secundario, después lo reverán. El tema dice el impacto de las prácticas en las escuelas asociadas. Análisis de la implementación, el desarrollo y la evaluación de proyectos integrados en el nivel secundario. Año 2021-2022. Lo que yo pienso es que ustedes van a ir a relevar, ya que el método la metodología que decidieron es hacer entrevistas y focus group, es que ustedes van a recoger de la voz de las entrevistadas y entrevistados una cierta percepción de la experiencia del impacto de esas prácticas. Esto es lo que yo supongo por
porque no van a hacer observación de campo o van a recoger. No digo que sea necesario hacerlo o que esté mal o que sea una falta del proyecto, no estoy diciendo esto, digo, de la decisión de entrevistar, lo que yo supongo es que van a obtener el dato de las entrevistas mismas. Entonces que van a ir a los actores a preguntarles, bueno, ¿cómo fue para ustedes el impacto? O, digamos que la variable impacto se va a operacionalizar a través de distintas preguntas, ¿no? Esto me gustaría socializar con ustedes, a ver si les parece que es coherente lo que estoy diciendo, digamos, cómo se relaciona la metodología con la pregunta. El problema de investigación dice cómo influyen las escuelas asociadas. Acá un poco me alineo con el planteo de Andrea. Me queda la duda, de, a ver, cómo lo expreso. Ustedes van a medir el impacto de la implementación de una nueva estrategia didáctica, que es la del uso de proyectos integrados, ¿no? Esto es lo que se entiende, o lo que yo entiendo. Entonces van a ir... Sí, o sea, podemos ir, tenemos que sí, ir sí. exponer. Claro, no sabía en qué momento podíamos hablar. No, a ver, te planteo la duda y después las dejamos. Entonces, pero para que sea un poquito más ordenado. Lo que yo entiendo es que ustedes van a ir a entrevistar a esos actores que mencionaron, que tienen distintos roles, y van a ver cómo fue para ellos el impacto de la implementación de proyectos integrados a lo largo de ese periodo. Esto es lo que yo entiendo de esa lectura. Sí. Y ahí, bueno, después hay algunas inquietudes en relación con los objetivos específicos, pero si les parece, quedémonos en esta formulación del proyecto, a ver si cómo escuchan esto que estamos comentando. Sí, te doy la palabra, Alicia. Oh, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por las observaciones. Nos fueron muy útiles, la verdad. Es muy lindo cuando otros pueden mirar lo que uno escribe y uno al escucharla leer, nos íbamos dando cuenta de un error ahí abajo que habíamos puesto. Pero así que, Andrea, muchísimas gracias y a todos, ¿no? Los que han observado. Esto del tema de colocarle impacto o influencia, porque queremos comentarles que en el seminario anterior nos corrigieron. Nosotros teníamos, lo tengo por acá anotado, la influencia de las prácticas pedagógicas de los residentes, y nos dijeron, en el tema ponen la influencia y abajo dice cómo influye. Entonces digo, bueno, será impacto, y esta discusión de la palabra impacto, y de hecho lo recuerdo claramente porque fue Adriana quien nos lo dijo en la reunión de equipo. Impacto hace referencia a lo cuantitativo, y nosotros, bueno, pero si ya nos corrigieron, o sea, no queríamos tocar mucho lo que ya nos habían corregido. De todas maneras, como dice ahí la profe, es la parte del tema, y bueno, eso se puede ir modificando. En realidad lo que observo que Andrea nos observó y me parece súper pertinente, es esto de colocar un poquito más la contextualización de lo local, que creo que acá ayudaría mucho a ver por qué a nosotros nos interesó esto. Quizás eso, o sea, no es que quizás, eso nos faltó. Así que gracias, Andrea, por hacernos observar ese detalle. En nuestra provincia, en nuestra jurisdicción, se tomó la decisión ministerial, o sea, de parte de la Secretaría de Gestión de la Educación, de utilizarle como estrategia metodológica, pedagógica, didáctica, bueno, depende de dónde nos paremos para decir lo que es, el tema de los proyectos integrados, ¿no? En las escuelas secundarias. Y fue, como dice el tema, un impacto, porque se revolucionó todo en la escuela secundaria y, por supuesto, en los institutos formadores también. Por eso nuestro interés de ver de qué manera
se estaba dando este proceso, ¿no? En las escuelas secundarias, y cómo esto también veíamos esto de las prácticas pedagógicas en los residentes, porque para ellos también fue, como dice el tema, un impacto, ¿no? Porque pasaban de tener que dar clases en un tema particular a tener que trabajar en un proyecto integrado con otros compañeros de otros profesorados. O sea, hubo todo de otras disciplinas, quiero decir, ¿no? Hubo todo un movimiento, tanto en los institutos formadores como en las escuelas secundarias. Y esto estaba puesto por una normativa. O sea, era algo que se tenía que instalar. De hecho, ya lleva 3 años más o menos que se está utilizando esta forma de trabajo, ¿no? En las escuelas secundarias. Creo que lo que nos dijo Andrea fue muy pertinente, porque nosotros debimos haber explicado un poco esta situación allí cuando veíamos la contextualización de nuestro problema. Y me parece pertinente lo que ella nos observó. No sé, Adriana, si quieres decir algo. Sí. A ver ahí, sí. Sí, efectivamente. Lo que sucede que los institutos de formación docente que tienen carreras para secundaria, nivel primario, inicial, tienen como, digamos, las escuelas asociadas son parte de esas prácticas. Los residentes practican en las escuelas asociadas. Esta articulación que veníamos como esta falta de articulación entre niveles para poder ver de qué manera, qué tipo de estrategias didácticas planteaban entre el residente formado en un instituto de formación docente y las prácticas pedagógicas de ellos. ¿Por qué allí? Porque allí, al menos desde que antes que se hizo, por eso hicimos normativas vigentes. Antes de eso, cada uno decidía en función de la escuela que le tocaba. Y el residente tenía que adecuar esas estrategias metodológicas para poder dar sus prácticas pedagógicas de acuerdo al docente coformador que lo Sí, le requería. toca. Claro. Entonces sí, me parece muy Sí, pertinente la estas observación de Andrea. observaciones, Claro. porque sí, sí. Y esto forma parte de todo un plan educativo provincial Exacto, que se llama Rosarito, en que donde ahora se se está trabaja poniendo. articuladamente las direcciones de nivel. Entonces, todas las escuelas de los niveles obligatorios terminan siendo escuelas asociadas para los institutos formadores, y el plan tiene varias aristas en donde promueve la relación de los institutos formadores permanente con las escuelas asociadas, que son las de nivel obligatorio, no solamente a través de sus residentes, sino a través de otras acciones que se trabajan y que se planifican en articulación con las diferentes direcciones de nivel. O sea, tenemos directoras de nivel inicial, director de nivel primario y director de nivel secundario y directora de nivel superior. Todas esas direcciones están trabajando articuladamente. Es un plan educativo provincial que está en vigencia. Entonces, todo esto se desprende desde allí, pero nosotros no colocar eso allí, por eso es como que no se entendía o se veía como dos universos distintos, cuando para nuestra realidad jurisdiccional la articulación es permanente. Pero ahí, Andrea, vos levantaste la mano. A ver, Sí, sí, yo creo que ahora comentamos un poquito más. estoy poniendo aquí en el chat, para no olvidarme, ¿no? El término clave ahí es la articulación, es la palabra, la articulación como concepto, incluso puede ser como categoría teórica, o sea, que se entiende por esa articulación, porque las compañeras de alguna manera lo han explicado, es algo que está en el espíritu del campo de la práctica. Es más, hasta nos podríamos valer de las fundamentaciones que están establecidas en los marcos normativos de las prácticas profesionalizantes
y que es algo que está ausente en el planteo del problema, porque en la normativa, digamos, de los institutos de formación docente, del campo de la práctica, está bien establecido esta relación entre el instituto formador y las escuelas asociadas, y de alguna manera aquí creo que los proyectos integradores operarían como articuladores de esas prácticas, las prácticas de las escuelas. Bueno, eso no está dicho en el planteo del problema, no está explicitado, y creo que eso también ayudaría a reformular tanto el planteo del problema como los objetivos, ¿no? Porque están como, esa articulación precisamente no está lograda en la formulación, me parece a mí, de los objetivos. Y bueno, eso creo que sería la clave y la articulación entre el instituto formador. Y ahí, bueno, por ahí quedaría más claro qué es lo que se intenta indagar, ¿no? Indagar, ajá, bien. Sí, nosotros formamos parte de un equipo de Yo, investigación que perdonen, viene de años, perdón, y Alicia, que teníamos, te interrumpa. ¿Se me escucha? sí, ¿Se me escucha? Perdón que te interrumpa, Alicia, pero antes de continuar, que ahí me interesa ahí escuchar, pero yo quería llamar la atención sobre esto, ¿no? Que justamente ustedes repusieron un montón de información que justamente a veces lo que sirve del dispositivo, de por eso escuchar primero, digamos, o que comentemos un poco así, sin que ustedes puedan decir, tiene que ver con reproducir de alguna manera cómo esto va a ser leído por ahí por un evaluador. Supongamos que ustedes ahora se abrió una convocatoria del Infod, no sé si la vieron porque se está difundiendo en general. Supongamos que ustedes mandan el proyecto y bueno, no estamos ahí presentes para reponer, ¿no? Lo que no se puede leer. Entonces, para tratar de ayudarlas a avanzar desde lo que está redactado, es que uno, bueno, pone énfasis en estas cuestiones de la escritura, ¿no? Que está buenísimo. Después, claro, entender cuál es esa contextualización que uno por ahí, lo que se dificulta a veces es justamente estas idas y vueltas, y esto que habían comentado me interesa bastante, que por ahí después lo retomen también, si les habían corregido lo de impacto, es que no se lo tocaron, o si les dijeron en el otro seminario que tenían que poner impacto, ¿no? Eso Sí, para tenía la nada, misma saber si duda. estamos coordinadas o no. Yo tenía ganas de comentarles un poco, además, no sé si están de acuerdo. ¿Les parece? Algunas cosas más, además de las que les estuvo poniendo Andrea, que bueno, que a mí me llamaron la atención, que por ahí pienso que se pueden pensar en conjunto y que por ahí les puede dar una mano. A ver, me voy a ir al docs que tengo acá abierto, que tiene que ver con, a ver, ahí voy. Ahí voy. A ver, en cuanto a esto que ustedes están, lo que decía Andrea, es cierto esto, ¿no? Del planteo del problema que ya estuvo dicho, y el tema de pensar en, bueno, ustedes quieren ver esta articulación, ¿no? A mí eso me había quedado como una pregunta, sobre todo porque al final de la toma de posición teórica, que quizás estaría bueno después leer en otra oportunidad, cuando ustedes dicen, se plantean las siguientes preguntas, que es una parte, las preguntas son una parte que van después del planteo del problema, o sea, eso habría que subirlo, eso es simplemente una cuestión de... Pero hay varias preguntas que tienen que ver con, justamente también con los estudiantes residentes, que creo que ahí lo comentaba Andrea, y son preguntas muy amplias, ¿no? Que yo
decía, si son las preguntas, tienen que estar en coherencia absolutamente de uno a uno con los objetivos generales y los específicos. Digamos, suele ser el objetivo general la pregunta de investigación, nada más que está formulada como afirmación. Entonces, si la pregunta es por la influencia de estos proyectos, los proyectos integrados en las escuelas asociadas, además, y si ustedes van a entrevistar a docentes, directivos, ahí mencionaban otros actores de supervisión, me parece que habría que refinar esa idea de influencia, porque uno dice, ¿influencia en qué sentido? ¿No? ¿Cuál es la influencia? En el sentido de decir cuál es la influencia en términos de más o podríamos decir de mejores aprendizajes de los estudiantes. ¿Cuál es la influencia en términos, en qué términos? ¿Qué es lo que quieren ver de esa influencia? Como poder refinar más, y algo acá estaban viendo, ¿no? Estaban abriendo como bastantes temas acerca, supongamos, del rol, ¿sí? Del docente coformador. Pero entonces queremos saber el rol del docente coformador, y ahí ya no sé si estamos hablando de qué influencia tiene en qué, que ahí yo me abro una pregunta, de las escuelas asociadas. Después, ustedes preguntan, ¿cómo se articula el saber docente del equipo de práctica para orientar las prácticas pedagógicas de los residentes? Entonces ahí ya tenemos otro problema, ¿no? Que es el equipo de práctica. Después tienen la pregunta sobre si los docentes coformadores se involucran en la planificación de las prácticas pedagógicas de los residentes. También ahí estamos más en el nivel de la formación docente. Lo mismo en esto de la relación de los docentes del equipo de práctica y los docentes coformadores. Allí, y después hay una pregunta mucho más general, que es cómo se desarrolla la implementación de los proyectos integrados en las escuelas secundarias. Que ahí fíjense, en ese cómo se desarrolla, ya no estamos hablando de una influencia o un impacto, ¿no? En términos, digamos, de ver cómo incide, sino que estamos hablando de una descripción densa, ¿sí? Lo mismo con, en relación a la pregunta, ¿cuán actualizados son los marcos teóricos de los docentes del equipo de prácticas del Instituto Superior de Formación Docente? Entonces, a mí me daba la sensación con este conjunto de preguntas que ahí hacía falta ir refinando, ¿no es cierto?, algo que por ahí ustedes lo tienen claro en lo que están pensando porque lo están viviendo, están, digamos, siendo partícipes en los institutos de formación docente de estos proyectos seguramente y de las prácticas, pero que no quedaba claro, ¿sí?, cómo todo esto tenía que ver con ese impacto tan general o esa influencia tan general que se iba a buscar. Entonces, mi primera pregunta como lectora era más bien, bueno, en términos de qué se va a pensar esta influencia, que es lo que aparece más allá de las diferencias entre impacto e influencia, es lo que aparece en el tema, en los objetivos y en el problema de investigación. Entonces yo entiendo que eso ustedes es lo que más tienen trabajado, pero ahora vemos si se entendió esto de en términos de qué, la influencia en qué, en los actores, en el vínculo con el Instituto de Formación Superior, pero digo, porque hablar de influencia así
en general es como muy general, ¿sí? Habría que acotarlo y recortarlo un poco más. Eso me parecía importante. Y después les iba a preguntar por algo que no se mencionó en metodología, ¿no? Me parece que, por un lado, creo que si ustedes están pensando en una muestra de 21 escuelas públicas, y ahí tienen una muestra también de 228 docentes, 29 directivos, 24 asesores pedagógicos, me parecía bien que tengan una metodología mixta, porque claro, si no, no tendrían esa llegada. Ahora, lo cierto es que ustedes están abriendo estas entrevistas en profundidad a los 24, los 12 asistentes técnicos territoriales y los asesores pedagógicos más los directivos, ¿sí? Es una cantidad muy grande de entrevistas en profundidad. Piensen que en general, supongamos, eso va a tener que ser justificado, ¿sí? En la viabilidad del proyecto. Es decir, hay que decir como parte de la metodología que el proyecto es viable y que se cuenta con un equipo de tantas personas para realizarlo, porque es muy abarcativo. Las entrevistas en profundidad brindan muchísima información. En este caso, tendrían unas 60 entrevistas en profundidad. Digo, uno cuando evalúa un proyecto también piensa si es coherente la cantidad de información que se va a buscar con los objetivos del proyecto. Me pregunto, ¿se podría conseguir una información, se podría conseguir datos que fuesen potentes, quizás con menos entrevistas en profundidad? Entonces ahí como para que ustedes lo piensen, porque a menos que tengan un equipo muy grande y mucha disponibilidad de tiempo, en general los financiamientos, supongamos que de vuelta, que es un proyecto que se presenta al Instituto de Formación Docente, los proyectos no suelen, digamos, dar tantas horas, y entonces uno ahí como evaluador ya empieza a pensar si esto va a ser viable o no, o si quizá no hay la suficiente experiencia en investigación y que por eso justamente se está armando, o bien, bueno, no, efectivamente hay un equipo grande y tiempo y recursos para hacer para todo el tiempo que lleva la entrevista, la transcripción, o bien el análisis de datos de tantas entrevistas en profundidad, por ejemplo. Eso simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta en la redacción de la metodología, que también, más allá de ser un apartado procedimental, es un apartado argumentativo, porque yo tengo que convencer que esa metodología es adecuada a mi problema y lo tengo que ir sosteniendo, ¿no? Por eso también estaría bueno que, y además de que es viable, estaría bueno que ustedes, al redactar, quizá, porque ahora se nota que es un borrador, al seguir redactando el apartado de metodología, vayan en busca lean otros proyectos, ¿no? Como fuente de inspiración, de cotejar, de ver cómo lo han resuelto otras personas. Bueno, eso en principio quería aportarles. Listo, yo ya estoy. Bueno, yo un poco compartía la inquietud acerca de la noción de impacto y cómo lo habían trabajado antes en el seminario anterior, pero bueno, no voy a ser redundante con lo que dijo Manuela, es un poco también la duda acerca de eso, del impacto sobre qué. Así que si están de acuerdo, compañeras, les dejamos la palabra para que vayamos recorriendo esos puntos abiertos. Adelante.
No, sí, tomamos todas las observaciones, por supuesto, vamos a mirarlo en equipo nuevamente y a hacer las correcciones que nos han sugerido porque son todas muy, muy pertinentes. En realidad lo único que quería aclarar, no sé Adriana, después si quieres decir algo al respecto, no nos centrábamos tanto en lo que es la articulación como tal porque ya la hemos trabajado en una propuesta anterior y es como que es la línea que venimos investigando desde hace tiempo, ¿no? La línea de las prácticas. Por eso ahora no va básicamente a la articulación porque es algo que ya vimos, sino específicamente con lo que era la práctica pedagógica de nuestros residentes y esta relación que hay con las prácticas pedagógicas que suceden en las escuelas, ¿no? Y cómo desde la formación a veces se trabajan algunas cuestiones pedagógico-didácticas, algunas estrategias que a veces cuando van a aplicarla en las instituciones, bueno, ahí se da como el impacto, ¿no es cierto? Porque a veces están bastante abiertas y a veces no tanto, y sobre todo esto en un marco jurisdiccional en donde ya hay una propuesta cierta, normativizada incluso, porque hay normativas que las regulan y que la prescriben de alguna manera, entonces hay como otras situaciones. En definitiva no es en sí la articulación, que eso ya lo vimos en otros procesos, sino cómo se estaba manifestando esto. Pero bueno, ahora con lo que ustedes nos observan. Alicia, mira, con esto que me estás diciendo, me das como la punta del ovillo que creo empezar a entender, quizá pueda ayudar esto. Vos estás diciendo que justamente lo que primero ustedes ya vienen investigando, pero que el punto es quizás cuáles son las barreras, ¿no? Cuáles son las barreras o cuáles son los obstáculos, cuáles son las representaciones sobre los proyectos integrados o bien las dificultades, pongámosle el nombre que sea, si es que las hay, ¿no? O cuáles son... Las hubo. Claro, pero quizás, claro, o cómo son concebidos, o cómo son valorados, cuáles son las valoraciones de los proyectos integrados por parte de los actores de las escuelas asociadas. ¿Se entiende que esto es distinto de hablar de influencia en general? Porque yo entonces si hablo de influencia, podría pensar que ustedes quieren ver la influencia en los aprendizajes de los estudiantes a partir de esos proyectos. Claro. Y no es eso, ¿no? Entonces, no. pero me lo deja abierto, porque no me está diciendo, o sea, me está diciendo, como que en las preguntas aparece, sí, tengo que estar de acuerdo a la normativa jurisdiccional, tengo que ver cómo los equipos de práctica hacen esto, o sea, como que todo lo que tendría que estar aceitado para que eso funcione bien, ustedes quieren ir a ver si eso está, pero en definitiva, lo que me parece que ahí está la punta del ovillo, es que ustedes ahora quieren investigar cuáles, si hay resistencias, cuáles son, ¿no? ¿Puede ser que vaya por ahí? Sí, va por ese lado, me parece a mí. Ahora que lo pone en palabras, es algo que venimos madurando y hablando bastante con las chicas. Y bueno, se nos planteaba un poco esta disyuntiva, ¿no? Pero bueno, ahora con esto creo que en nuestra próxima reunión vamos a tomar muchas decisiones. ¿no? Claro, es quizás encontrar la forma de pensar qué es esto, más en particular, que ustedes están intentando expresar con el concepto más general de influencia, ¿no? Y a veces yo pensaba, quizás justamente lo que ustedes quieren ver es las valoraciones y quizá necesiten comparar y ver, según esas valoraciones, cómo han sido, según lo que dicen también, según lo que piensan los equipos de práctica, si esas valoraciones, compararlas con cómo se dice que fueron efectivamente implementados esos proyectos.
¿sí? A ver si en las escuelas Sí, que hay mejores nos ayuda. valoraciones, los otros actores cuentan, sí, efectivamente nos fue una experiencia mucho más enriquecedora, supongamos. O si no Para unos sí, para otros no. Es lo por que uno ve eso, en el recorrido, ¿no? bueno, Para algunos fueron experiencias excelentes y para otros Y para no otros no. Sí, efectivamente en la provincia claro. pudimos observar eso, ¿no? Como Entonces, que el equipo de práctica y el docente conformador, que es el que recibe al residente, en algunos puntos estaban de acuerdo y en otros no. Entonces, de allí surge la necesidad de hacer una normativa que contemple eso en todas digo, en todo el sistema formador, y claro, también poder de esa manera, yo dije el término articulación, tengo esa gran parte de... No, realmente es mirar ese tipo de resistencia, sí. Esas claro. concepciones que por ahí van mirando, y me gusta más el término valoración, porque estaríamos tomando esos decires entre unos y las otros, opiniones de unos y otros. Sí. ¿sí? Que son tan importantes, ¿no? Claro, uno Esa por es la ahí tiene que idea. encontrar la palabra. A mí se me salió ahora Exacto, valoración, pero podría, porque exacto. valoración habría que También tiene otra pensarlo un poco, ¿no? connotación. ¿Cuáles son o cómo se conciben, ¿no? Claro, Sí, porque Este, sí, sí, sí. sí, sí, claro. Agus, No, adelante. sí, también pensaba que una cosa que puede sumarles para definir esto es imaginar una posible entrevista y háganse un listado de 10 preguntas, por ejemplo, que ustedes preguntarían. Así un punteo, ¿no? Como, porque ahí me parece que se les va a aclarar mucho qué es lo que están buscando. Están buscando cómo fue una experiencia, cómo es la experiencia de implementar un proyecto. Están buscando qué les pasa a ellos, a los residentes, cuando se encuentran con rechazos, digamos, estoy imaginando en el aire, ¿no? Pero este punteo puede afinar un poco más esto que está planteando Manuela, me parece. Sí, e incluso ustedes ahí están muy, a mí me pareció que ustedes están muy interesadas, ¿no? En lo que les pasa a los directivos, ¿sí? Qué es lo que están haciendo y pensando los asistentes técnicos territoriales. Es decir, ustedes están, me parecía, que están interesadas en la mirada de las escuelas asociadas, ¿no? Entonces, y en quizás, ¿no? Tenga que ver con esa mirada de las escuelas asociadas al respecto de los proyectos integrados, y ahí, bueno, cuando uno habla de la mirada, entonces, o de cuál es en eso entra la valoración, lo que piensan, bueno, hay que encontrar, digamos, lo que puede funcionar al respecto de todo eso que ustedes están preguntando, pero, y ahí uno puede también preguntarse como un objetivo específico cuáles son las barreras, ¿sí? Que expresan o cuáles son las resistencias que expresan los actores y también, sino cuáles son las ventajas o cuáles son los factores positivos que se valoran de los proyectos asociados. Entonces uno siempre pregunta por lo que sí y por lo que no, y de esa manera no aparece no es un proyecto sesgado, ¿sí? No es que estamos sesgando la mirada para ir a buscar lo negativo, ni tampoco para ir a buscar lo positivo. Siempre balanceamos de esa manera. Si yo busco la mirada, entonces, bueno, y está perfecto porque uno puede hacer, y fíjense que un cuestionario, ojo con esto, porque un cuestionario tienen que pensar bien metodológicamente. Un cuestionario con preguntas abiertas no es, no es una herramienta cuantitativa. Un cuestionario, sí, con una escala Likert, por ejemplo, muy bueno a regular malo, digamos, con 5, sí es un instrumento cuantitativo. Entonces ustedes quizá pueden construir un instrumento, y si ustedes tienen investigaciones ya hechas,
las tienen que citarse, autocitarse en la construcción del problema, ¿no? Sí. En continuación con los desarrollos, o bien tomando No como lo hicimos, partida. tenemos 3 realizadas en el ámbito de la práctica. Claro, en Este sería antecedentes lo nuestro tienen que cuarto. poner sí o sí, y se tienen que, incluso también en la construcción del problema eso tiene que estar presente, ¿no? Porque esto ustedes están problematizando un aspecto de un problema más grande, ¿no? Que ya vienen Sí, trabajando. Entonces son preguntas exacto. que aparecen Sí, en función de las anteriores, que ustedes se hicieron y ya se respondieron. exacto. Sí, estamos Eh, tomando otra arista de aquellas, es verdad. Claro, Sí, fundamental. Entonces, acá ustedes hablan de un recorrido de experiencia profesional. Ahí pueden tirar alguna conclusión de trabajos previos, porque sobre eso se montan para avanzar en esto. Acuerdos. bien, sí. Bueno, muchísimas gracias por las Solo una cosita observaciones. última. La noción de impacto da un poco la sensación de que van a comparar dos momentos, uno anterior con uno posterior. Y van a ver el efecto de una cosa que se introduce en el medio. Y no van a hacer la comparación de dos momentos, me da la sensación, por lo que cuentan. Van a abrir algo del orden de una experiencia, ¿no? De cómo fue ingresar con estos proyectos, con esta didáctica en una residencia. Eso Sí, para tener en cuenta sí, nada más. sí. Sí, Bien. yo creo que un poco me parece que la idea de influencia ya está dando paso a un refinamiento que justamente le va a ayudar al proyecto porque les va a facilitar, les va a quitar este problema de encima, de impacto, influencia, lo que sea, quizá pensando en valoraciones, en la mirada, cuáles son me sale ahora como ventajas y resistencia, pero la palabra no es ventaja, no es el concepto de ventaja, sino cuál es, como ir a pensar eso. Y ahí también me parece que si ustedes lo toman de esa manera, quizá también se desprenden un poco de esta idea de ir a buscar del 2021 al 2022, del 2022 al 2023, porque entonces será las valoraciones que se hagan en el momento que ustedes hagan el estudio. Entonces no tienen que ir a ver cómo se valoró algo del pasado. No tiene mucho Y sentido. además es medio imposible, porque siempre va a ser lo de ahora. Te va a decir, en ese momento, no, qué sé yo lo que pensaba. Yo te puedo decir ahora, ¿no? Entonces queda como medio que no, cuando uno va a medir un impacto, sí, tiene que delimitar el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo impactó en este momento? Tiene que ser bien claro, bien preciso. Pero cuando va a buscar una perspectiva, una mirada, una experiencia, entonces ya no es, depende por supuesto del recorte de problema. Todo esto que estamos diciendo es bien situado, no es que es trasladable a todos los demás proyectos, pero en este caso, si ustedes van a ver cuál es la mirada en las escuelas asociadas acerca de estos proyectos integrados, cómo se piensan, bueno, cuáles son los beneficios, eso, me salía ventajas y no, era los beneficios, cuáles son los beneficios, ¿no? Y cuáles, quizás después pensar en los aspectos menos valorados, que aparecen desde la perspectiva de estos actores. Y ahí sí quizás un objetivo, distintos objetivos específicos, sea comparar la mirada de los directores versus la mirada de los asistentes técnicos territoriales, de los equipos de práctica versus los directores. Entonces, comparar esas miradas entre sí y ver cuáles son las coincidencias y las divergencias también. Me parece que ustedes están interesadas por ahí, por ese camino. ¿Puede ser? Sí, 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 Incluso, sí, incluso profe. pienso si no puede ser, si el problema no es ese en realidad, si la pregunta no es cómo vivieran los distintos actores esa implementación, ¿no? Porque digo que ese abanico de actores que ustedes van a entrevistar es porque hay un abanico de
no sé si llamarlas percepciones o estas maneras que no sabemos cómo nombrar, estas representaciones, estas experiencias de ese proceso. Y quizás pueda ser también un problema definirlo así. La perspectiva de distintos actores acerca de la implementación de proyectos integrados en la residencia. Sí, tal cual. Y después, como subpreguntas, pueden decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios o ventajas que atribuyen a los proyectos integrados si las hubiera? ¿Cuáles son las barreras o las objeciones a la implementación de proyectos integrados si los hubiera? Siempre, no sabemos si lo va a haber, uno siempre hace esa aclaración en la formulación, ¿no? Y ahí entonces van como abriendo estos intereses más específicos, por eso son literalmente objetivos específicos, que circundan un poco recortan un poco esa experiencia. Uno en el objetivo general dice, bueno, ¿cuál fue, no sé, cuál es la perspectiva sobre la implementación de los proyectos integrados? Bueno, pero podemos ver 1000 cosas. Entonces ustedes en los objetivos específicos precisan qué aspectos de esa perspectiva ustedes van a ir a buscar, ¿no? Sí, comprendido, perfecto. Y Muchísimas eso gracias. ya, cuando ustedes ordenen eso, ya entonces se van a rearmar el planteo del problema, les va a ordenar todo. Vieron que ese es el Sí. corazón El mismo. corazón del proyecto, sí, así es. Es Bien, increíble muchísimas gracias, cuando profe. uno tiene, sí, la verdad que sí, nos aclara muchísimo porque estábamos en este planteo, en ese abanico tan grande, nos perdimos, pero mal. Y después, cuando estaban leyendo y haciendo toda la construcción, porque es cierto, no lo podía ver para ir corrigiendo algunos aspectos, cuando lo pude ver eran las 6:05, así que bueno, esta lectura, el escuchar lo que el otro dice, nos vamos dando cuenta de todo esto, ¿no? Estas puntualizaciones que son tan ricas para poder hacer la revisión y bueno, incorporación de lo que vamos viendo, ¿no? Una buena contextualización del problema. Así que bueno, Muchísimas gracias. agradecida y muy rico este instante. Y bueno, Y bueno, me alegro que sumen. Continuaremos continuaremos enriqueciendo nuestra aprendiendo y propuesta. discutiendo. Sí, sí, ahora sí quedó clarita. Muchísimas gracias, profe. Yo les pido disculpas, Buenísimo. pero tengo que ir a dar clase ahora. Sí, no, por Así que me favor, voy No a hay tener no se que problema. retirar. preocupen. Gracias a todos. Nos quedamos No con sé. Adriana y con Silvina. Bienvenida, Silvina, pobre, no te ¿Qué tal? saludamos. Buenas noches. Estábamos muy Perdón por entusiasmadas. entrar tarde. Estaba en una clase anterior a las 5:30 y me han ganado de mano para empezar con un trabajo también. Si no, me desocupaba antes para entrar más temprano. No No hay hay drama problema, no hay alguno. problema. Bueno, no sé si están ahí presentes, conectados y con posibilidad de escucharnos. Abel, Alan. Gustavo. Sí, pensamos que como tenemos media hora, podríamos leer una parte del trabajo de ustedes, si les parece, si están como para tomar notas y demás, si no, bueno, lo podemos hacer otro día. Bueno, aprovecho para ir, para que algunos recordatorios, bueno, no sé si está el resto ahí. Queden grabados. Por ahí también están en clase y Y se conectan de a momentos. sí, puede ser. Bueno, como les había comentado, mañana o hoy a la noche ya abrimos la segunda parte de la clase 4. La propuesta de actividad va a ser avanzar en la construcción de un cronograma. Como habíamos dicho, la construcción de un cronograma es la sucesión de momentos en el tiempo que ustedes proyectan que tendrá el trabajo de investigación propiamente dicho. Recuerden que para este cronograma no tienen que incluir la escritura del proyecto, los momentos de escritura del proyecto, sino
Imaginemos la siguiente situación. Ustedes van a presentar este proyecto en una comisión de evaluación, o en un concurso, en una convocatoria, y en un momento les dicen, bueno, está aprobado el proyecto, ¿no? A partir de ese momento inicia la investigación, supongamos, ¿no? Entonces ustedes van a empezar a contactar a las personas, por ejemplo, Adriana, en el caso de ustedes, a los ATT, a las directoras, a los estudiantes, las estudiantes y demás. Bueno, todos esos momentos, ¿no? que van a constituir las acciones, los momentos de trabajo que van a tener, ¿no? Como por ejemplo el contacto con los entrevistados, la realización de las entrevistas, la desgrabación de las entrevistas, ¿no? La lectura de bibliografía, la búsqueda de bibliografía, la asistencia a las escuelas a hacer observación, supongamos que tengan en algún caso que ir a escuelas. Todos esos momentos los van a distribuir en distintos, todas esas acciones los van a distribuir en distintos momentos. Y se van a armar una tabla, pueden usarla como modelo el diagrama de Gantt, que ahí lo explicamos un poco en el curso, pero si no, en internet hay un montón de opciones de diagrama de Gantt que pueden usar, que es básicamente es un cuadro de doble entrada, que en un lado ponen o los meses, o las semanas, o los bimestres, esa decisión de cómo particionar el tiempo es de ustedes. En general son meses, pero tiene que ver con cuánto dura el trabajo de investigación, ¿no? Si dura 5 años, en vez de, no van a poner 12 por 5, 58 cuadrados, sino van a decir, bueno, lo voy a agrupar en trimestres, por ejemplo, ¿no? Si dura 1 año, el trabajo que ustedes se proyectan, creen que 1 año lo van a poder realizar. Todo esto es un invento, ¿no? Es una imaginación de lo que ustedes proyectan, ¿no? Entonces sugerimos que lo hagan por mes. Entonces en las columnas va el tiempo y a la izquierda van los distintos momentos en que se divide el proyecto. Y bueno, entonces en lo que sigue les sugerimos que avancen con esta tabla. Y además que reitero algo que planteé al principio, Silvina, creo que en tu caso igual ya lo hiciste, pero es que vayan configurando este documento, este texto, con los apartados que nosotros planteamos en la consigna de trabajo final. Porque ya se vaya dibujando algo más aproximado al trabajo final. Sí, Almanu. No, perdona, Us, después digo. Bueno, y estos apartados están, si ustedes van al campus, en la presentación, van a ver que hay una pestaña que dice requisitos de aprobación, y ahí aparece entregar el trabajo final, y ahí están planteados los 10, creo que eran 10 apartados: problema, preguntas, objetivos, marco teórico, etcétera, en un orden determinado. Entonces les pedimos que respeten ese orden, y en la medida que puedan lo vayan configurando de esa manera. Sí, Manu, decí. No, también avisarles que, primero, que traten de comentar, si no lo han hecho, dejarlo dicho por lo menos para quien después vea el encuentro, el trabajo de la dupla, ¿no? Tampoco es comentarlo clase a clase, ¿no? Es en algún momento hacer un comentario del trabajo, y después de eso, bueno, esperamos un tiempito después a que se reformule y por ahí después volvemos a comentar. Nosotras ya a partir de la semana que viene, o incluso esta semana, vamos a empezar a comentarles nosotros sobre los comentarios y también en general el proyecto, pero priorizamos como parte del estímulo, digamos, a que comenten aquellos proyectos que se han comentado, ¿no? Y aquellos que han comentado también a sus pares, porque nos parece que queremos ayudar todo lo posible a instalar esa práctica. Pero la idea es que nosotras van a empezar a ver que vamos a comenzar a intervenir, a hacer sugerencias, para que lleguemos a la instancia de entrega del trabajo final, bueno, con esta retroalimentación y que ya aparezca, digamos, más puntualmente en el proyecto. Por supuesto que necesitamos que avancen para eso, ¿no? Por ejemplo, ahora recién armamos,
hicimos este comentario, Adriana, sobre el trabajo del grupo de ustedes, bueno, vamos a darles un tiempo para que ustedes reformulen, no tiene sentido que nosotras empecemos a comentar sobre este trabajo, que ya es una versión que seguramente va a revisarse, a retrabajarse, ¿no? Pero por ahí, Silvina, si vos ya reformulaste algunas cosas, avisar, o sea, hacerlo en el último link que hayas publicado, que eso quede, digamos, lo más completo posible, y entonces, bueno, ya en estas semanas iremos comentando un poco. Por supuesto, después ustedes entregan en la fecha, ¿no es cierto?, de la entrega final, cuando terminemos de recorrer todo el taller, que digamos estamos por la mitad, pero bueno, nos anticipamos mucho a ese momento para llegar lo mejor que podamos, con el proyecto lo más puesto a punto que se pueda. Por eso también Agus les está comentando esto, ¿no? Bueno, vayamos empezando a usar ese esquema que es el que se suele pedir, por eso lo usamos. Quizás en el seminario anterior utilizaron otro, pero era con fines didácticos, por supuesto, ¿no? De ir acompañando el proceso de producción. Ahora tenemos que llegar a lo que se suele pedir, a los apartados que se suelen pedir en las convocatorias. Entonces, vayan poniendo a punto, haciendo las actividades, no hay problema, están abiertas, pueden ir haciendo las actividades hacia atrás. La actividad de marco teórico, la número 3, es obligatoria. ¿Por qué? Porque cuando leamos el marco teórico vamos a ir también a ver ahí qué es lo que ustedes querían armar, ¿no? Nos sirve para ayudarnos a interpretar. Les sirve a ustedes, primero que nada, para aclararse, y a nosotras también. Entonces, vayan completando y bueno, vamos a ir trabajando nosotras también sobre sus proyectos. Yo tenía una duda, me había confundido con el tema de los trabajos asignados, pero en realidad creo que estaba bien a quienes me habían asignado, que era García y Núñez, ¿puede ser? Yo que Ahí en un vamos a momento metí mirar. la pata y te mandé en un comentario, Silvina, de que no habías comentado otro trabajo que en realidad no te tocaba. Yo me confundí ahí en el medio. Y ahora me parece que sí. A ver, Manu, si vos podés chequear, que yo no puedo porque estoy Sí, como... Vanessa Núñez y Daniela sí, García, es lo que porque había leído. en un momento tuvimos 7 grupos que habían colgado su Sí. trabajo, y entonces por eso tuvimos que hacer un grupo de 3, así como, bueno, una escalerita. Sí, ya me estoy fijando. De todas maneras, siempre vamos poniendo en los avisos la tablita, que ustedes ahí lo pueden ver. En el recordatorio de tercer encuentro van a ver que está, perdón, no, en ese no, voy a ir para atrás. Hay varios avisos, hay uno de lecturas cruzadas. Ujú. Tendríamos que poner Agus, me parece que, y lo vamos a hacer eso. Ahí está. Silvina, sí, te toca el de García Daniela y Vanessa Núñez. Y Que sí lo he comentado, ¿no? Sí lo he hecho. El 31 de mayo tengo fecha, pero no estoy ellas viendo, son, claro, sí, sí. yo creo que Sí, no estoy sí. viendo todos los comentarios. Mm, No sé si Ah, se puede ser que habrán haya vuelto a pasado subir el eso. link. puede ser, hay que ir para atrás a ver los otros links.
porque en realidad son ellas, Daniela y Vanessa, las que tienen que comentar a Alejandro. Bien. ¿no? Sí, esto ya Ahí habíamos hecho ese trío, ¿no? Sí, ya les escribí a las compañeras para que cuando Que puedan avanzar con inclusive eso. después les había escrito para que porque no podía acceder al documento desde, no me acuerdo si era la actividad 3, ahora ingreso a la página. Porque estaba antecedentes y después marco teórico. Claro. Eran 2 actividades. Sí. Pero sí he Antecedentes. comentado, nada más que no me salen todos los comentarios que he hecho. Algunos figuran como rechazados, pero no sé si es mi computadora. Pero veo respuestas ahí de Daniela. Y En haciendo realidad no clic, puedo ingresar. a ver, Silvina, mira, te voy a pasar el mail para que si me reenvías esos mismos, ¿viste cuando te aparece que te lo rechazó? Te ¿Sí? dice rechazó ese comentario o resuelto. Si vos cliqueás ahí mismo desde el mail, te tendría que llevar a ese documento de Google Docs. A ver, voy a probar. Igualmente te digo, Silvina, a Andrea le pasó que comentó y después se le borraron los comentarios. Y también un misterio porque no sabemos cómo ocurrió, porque ella los publicó, había salido del documento, volvió a entrar, estaban ahí y después no aparecieron. Entonces, Bien. lo que estamos también diciendo y recomendando es que cuando comenten, se descarguen una copia del documento comentado, por si las Bien. dudas pasa esto, y así en todo caso uno lo puede subir como documento para entregárselo al Las grupo. compañeras. Sí. ¿Y qué hago entonces? ¿Vuelvo a comentarlo a partir de la última actividad que suban? ¿O queda así Mira, nomás? si podés, Silvina, sería buenísimo, porque por ahí ya lo leíste y vas a las partes que vos te acordás y más o menos podés ver eso. Quizás no veas los comentarios porque tal vez ellos ya los resolvieron y cambiaron el texto. Eso también es una posibilidad. Puede ser. Sí, sí, en uno me figuraba Entonces, como resuelto y el otro claro, algunos bueno, rechazados. y entonces quizás es eso, ¿no? Por eso estaría bueno, por eso justamente vamos diciendo, bueno, el problema de poner siempre el mismo link o trabajar siempre sobre el mismo enlace es ese, que de alguna manera a veces no se puede ir para atrás y recuperar esos aportes. Pero Sí. en ese caso, si querés para la próxima, míralo para ver si justamente hay algo para aportar ahí, ¿no? Pero, Bueno, y descárgate una copia, una copia por las dudas. claro, Bien. para tenerla. Bien, bien, bien. Esto Sí, porque me de había hecho trabajar. una confusión, digo al final, no sé a quién le he comentado, después quería acceder de nuevo desde el link que habían subido y no me tenía permiso denegado, entonces no sabía, digo, a Sí, quién, si era Adriana, me confundía con Adriana Romero y Núñez, pero es Núñez y así claro, lo había hecho es bien. Núñez. Sí, Es Vanessa Núñez, creo es. Vanessa Núñez, sí. Sí, No sé por qué se me ha sí. venido Adriana a la cabeza. Está acá, Adriana, ahí firme, Ah, bien. acompañándonos por eso. Eh, Sí, no, bien. me parece que sí, todo tiene sus pros y sus contras. Intentamos encontrar, no sé, encontrarle la vuelta a esto de la distancia y del trabajo online y no es tan simple. Bien. Así Yo he que, subido la actividad siguiendo, digamos, el formato final junto con el diagrama de Gantt y demás, el súper. cronograma. Lo vuelvo a subir nuevamente Sí, en sí, para que nos la quede segunda parte ahí. de la clase. Ujú. Y para que Bien, nos quede el registro y en todo caso para que cualquiera que lo vaya a buscar, por ahí Alejandro que te tiene que comentar lo va a buscar y que lo encuentre, bien, no bien, está bien. de más. Si es el mismo, no está de más.
me parece. Sí, No sé a vos. lo he ido trabajando conforme a los comentarios, a las sugerencias que me han hecho tanto ustedes como Alejandro y el resto de los compañeros. Así que bueno, espero haber incluido las modificaciones pertinentes para que se vaya puliendo el Sí, trabajo. tal Bueno, lo que cual. habíamos dicho antes era que en los próximos días vamos a empezar a hacer algunas devoluciones a los trabajos nosotras ya directamente, así que seguramente Bien. con eso pueda seguir ajustando. Bueno, Sí, muchas gracias. y con la paciencia de saber que en realidad no hay escritura que no sea una reescritura de reescrituras, ¿no? Tal Escribir cual. es reescribir. Eso Sí. ya hay que tener mucha paciencia y tolerancia con uno mismo, pero con uno mismo y con el proceso, ¿no? Porque básicamente es el proceso. Nunca podemos llegar a ese punto final si antes no transitamos cada una de todas esas versiones previas. No, Hay pero a mí me está problemas que, sirviendo muchísimo. Inclusive más, estoy aprendiendo metodológicamente más en la diplomatura que en la maestría. Estoy en la instancia de redacción de la tesis y de ajuste del proyecto, va en paralelo y lo voy modificando, nada más que es un tema mucho más amplio. mirá, Pero es un instrumento que me está sirviendo de soporte, por eso no me quiero perder en ninguna clase. qué Y me están bueno. ayudando más que mi tutora. Qué bueno, Bueno, Silvina, buenísimo. vamos a poner eso en nuestras crónicas porque nos Sí. nos sirve mucho porque a veces defendemos este dispositivo de sincronicidad, más allá de que muchas veces, bueno, tiene muchas contras, ¿no? Porque mucha gente no se puede sumar, porque bueno, por ahí se ve en diferido, pero de todas maneras lo seguimos defendiendo por esto que vos decís, que creemos que el trabajo sobre los textos te da un enriquecimiento que quizás no se produce en otros lugares. No digo que no sirvan todos, pero que es muy particular. ¿Y en dónde estás haciendo la maestría? En Flaxo, en desarrollo humano, y le agrego a política educativa la vinculación con el desarrollo humano, es más amplio. Claro, Lo he acotado aquí, solo lo he reducido a política educativa porque si no, digo, no voy a terminar más y bueno, la idea tampoco era que sean iguales. claro. Así que todos los ajustes en los objetivos, en la formulación del problema, en cada uno de los ítems. Tenía un proyecto muy extenso, inclusive hasta que parecía ya la tesis final, entonces digo, no, tengo que ser más concreta, escribir mejor y me está sirviendo mucho. En paralelo voy trabajando y me ha venido como anillo al dedo, la verdad, la modalidad de las Qué lecturas bueno, compartidas, así que es qué una muy bueno, buena qué estrategia. bueno. Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, muchas gracias Sí. a ustedes. Bueno, ¿qué dicen? Cerramos, ¿no? Porque Vamos cerrando. ya tenemos muy poquito tiempo, esperamos, bueno, poder leer los proyectos de otros. Vamos, leído 5 proyectos de 9, así que tenemos tiempo porque faltan todavía Sí, eh, sí, sí, 5 sí, sí. encuentros, 4 encuentros, así que tenemos tiempo a razón de 2 por encuentro. Vamos bien, quizás Sí, podamos repetir algunas lecturas. Así que también si se pueden ir juntando dudas, Silvina, si te vas juntando dudas y demás, también Bien, tomando nota. También creo que podría ser algo, Piola, que te anotes vos comentarios al margen de tu proyecto con dudas. Sí, si te parece, Dios se me ocurre. Que después bueno, podamos en un momento también retomar, si te sirve, ¿no? Bueno, pero sí, está bueno para ir avanzando. Y bueno, nos encontramos el nada, próximo miércoles. El próximo miércoles. Y, y bueno, igual el tuyo está bastante avanzado, Silvina. O sea, son estos reajustes y repensar y todo, pero bueno, claro, ahí hay cuestiones que ya están bastante formuladas. Así que nada, si llegamos a una segunda lectura, genial, y si no, te estaremos comentando. Y además tenés bueno, el grupo a par. sí, eh, y eso sí que está bueno saberlo, que la entrega final no es una entrega y ya, sino que se entrega
nosotras hacemos de vuelta una retroalimentación con todo el proyecto y después sí se entrega la versión final, que es la que se califica. Así que vamos a darle muchas vueltas. Bien. Muy No, bien. me sirve mucho, así que... Y trato de avanzar por cuestiones de tiempo también, porque esta semana no me toca viajar al interior, pero la semana que viene sí, así que ajusto ahí los horarios y bueno. Siempre voy a Bueno. tratar de conectarme, si llego un poquito tarde les voy a mandar un mail antes por coincidencias de clases y demás, pero No, no te preocupes, no... es parte, no te preocupes. Es bárbaro si te podés sumar, aunque sea un rato en algún encuentro, ¿no? Por No te ahí, más que preocupes. nada, si hay que trabajar el texto de las compañeras, que no de Adriana y de Daniela, más que nada por ellas. Sí, sí, Ah, bien, 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 bien. tal Yo cual, no, cualquier tal cosa les voy a cual. estar avisando. Perfecto, perfecto, cómo no. Bien. Buenísimo, Bueno, Silvina. Bueno, si Bueno, podés llegar a comentarles sobre esa nueva versión, sobre esa versión que quedó, y nosotros vamos a mandar ahora un aviso pidiendo que, en todo caso, modifiquen el texto, pero que dejen los comentarios. Es una pena porque está bueno después cuando uno revisa, hasta tanto cuando se lee en la lectura colectiva, que esos comentarios estén, ¿no? claro. Está bueno. Bueno. Hacer. Bueno, 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 nos vemos la próxima, Silvina. nos encontramos la próxima. hasta la próxima, que Hasta la tengan una Hasta la buena próxima. noche. próxima. Igualmente. Buenas noches.